Bueno, muchas gracias. Agradezco en principio a la Fundación Universitaria Minuto de Dios, Corporación, Universitaria Minuto de Dios por esta invitación. De igual forma a la Vicerrectoría Académica que mediante distintas instancias pues hacen posible la participación de ustedes y la mía propia en este espacio. Creo que es un voto de confianza grande cuando uno conoce a alguien previamente o personalmente o ha tenido algún tipo de relación con esa persona, pues uno se arriesga más fácilmente, pero digamos que solamente por unos intercambios telefónicos y algunas referencias el asunto ya demanda unos riesgos grandes y bueno, como lo veremos, empezamos las primeras diferencias ya propiamente con el título. Para mí es todo un honor y una responsabilidad estar aquí hablando con colegas de distintas áreas, investigadores de distintas disciplinas. En la Facultad de Educación nos encargamos de un proceso de formación de docentes nuevos que ingresan a la Universidad de Antioquia mediante un diplomado en fundamentación pedagógica. Y allí algunos docentes tenemos como ciertos lugares y ciertas mesas de trabajo con los docentes nuevos. Para mí siempre representa una gran responsabilidad ese espacio, aprender, hacer una conversación, hacer una interlocución, porque realmente lo que nos ocupa es esta reflexión sobre el día a día. ¿Qué pasa con nosotros en este ejercicio docente donde muy pocos nos hemos formado para ser docentes, donde nos hemos formado en unas profesiones y unas disciplinas particulares, pero no nos hemos formado propiamente en una carrera pedagógica? Entonces allí empiezan una serie de inquietudes, de preguntas y bueno, ¿quiénes son los mejores pedagogos? ¿Los que se forman en pedagogía o los que realmente nos hacemos en el aula de clase? ¿Sí? Que es una de las grandes preguntas que tenemos en esos grupos de trabajo y la respuesta es siempre no se necesita una formación pedagógica sólida para ser un buen maestro, para ser un buen docente, para ser un buen profesor universitario. Entonces en ese sentido es la invitación a conversar. En la presentación nos lo decían muy claramente, pues este es un formato que nos permite como ciertos distanciamientos. Yo si me arriesgo ahorita un poco y no me da mucho miedo, tal vez me levanto y haga ciertos gestos para que me puedan ver desde otro ángulo. Mientras tanto voy a estar aquí en la mesa muy cómoda, muy tranquila, tratando de conversar con ustedes sobre estos asuntos. Y bueno, es la posibilidad y la invitación a que hagamos una especie de conversatorio con unas viñetas propuestas, con unos puntos iniciales sobre los cuales podemos dialogar y discutir, y que en cualquier momento, por favor, ustedes tomen la palabra. No es un espacio para pedir la palabra, es un espacio para tomar la palabra. Mi invitación es a participar con sus propuestas, su palabra, su silencio. El silencio también es una forma de participar y a pedirles muy particularmente o hacerles una invitación que no abandonen la sala sin manifestar sus inquietudes, sus quejas, sus inconformidades y sus reclamos. Lo demás pueden dejarlo un poco callado, pero esa parte, qué bueno que la puedan manifestar aquí, la podamos dialogar, la podamos conversar. En ese sentido, pues igualmente agradezco su presencia, su confianza, una conferencia, una charla a las 2 de la tarde, 2:30, donde están sacrificando muy probablemente la siesta. Digamos que es un gran compromiso para mí, pero también demanda de parte de ustedes una disposición infinita, así que la agradezco. Particularmente no hubiera sido capaz de tomar una charla a las 2 de la tarde, sí. Me hubiera comprometido muy probablemente en otros asuntos menos en atender una charla porque es un proceso de atención que digamos demanda, vuelvo insisto, una disposición fuerte, así que les agradezco infinitamente por esto. Voy a compartir con ustedes unas viñetas muy seguramente desordenadas, muy probablemente en ellas no encuentren ninguna coordinación o articulación, unas estarán mejor desarrolladas que otras, así que les pido que las reciban con toda generosidad y que en la medida en que vayamos avanzando, vayamos también planteando nuestras inconformidades y nuestras protestas respecto a lo que vayamos trabajando. Una de las primeras aclaraciones, y también lo señalaban en la presentación, tiene que ver con el título. Sí, el título, en lo personal y en lo teórico, digamos que mi trabajo y mis apuestas no están propiamente en los campos, en los límites, en los recorridos de la didáctica y los ambientes de aprendizaje.
Y me disculpo por eso, ¿cierto? Porque un título promete y están aquí inscritos, inscritas por un título. Así que ya empezamos con las primeras decepciones. Sí, los títulos que nos ofrecen en el día de hoy no son iguales a aquellos que nos ofrecieron para el registro. Sin embargo, vamos a mirar estos asuntos más planteados desde algunos desafíos o unos desafíos del quehacer docente en contextos de educación superior. Así que seguramente pues miraremos más adelante cuáles son esas entradas o esas propuestas que tendremos allí. Así que de nuevo me disculpo por estos asuntos del título, sin embargo saldrán sobre la marcha otros elementos que tengan que ver con eso que comúnmente conocemos como didáctica y o como ambientes de aprendizaje. Lo primero, ¿pasó? Gracias. Lo primero que me parece importante aclarar es la perspectiva, ¿sí? Una perspectiva acerca de la formación docente. Todos tenemos nuestras perspectivas en nuestro trabajo, en nuestras aproximaciones teóricas y metodológicas, y creo que uno de los puntos de partida es como tratar de conciliar o al menos de hacer presente o poner sobre la mesa esos elementos desde los cuales uno viene pensándose algunas cosas con otros o con unos colectivos en torno a unos asuntos o preguntas centrales, y en este caso pues es sobre la perspectiva acerca de la formación docente. Y pudiéramos señalar que hay en ese sentido dos perspectivas. Una manera de clasificarlo es una perspectiva crítica y una perspectiva técnica en torno a la formación de los docentes. Digamos que toda clasificación es excluyente y que vamos a tener aquí esta clasificación de crítica y técnica solamente por un asunto práctico, una manera de nombrarlo, sí, y de hacer unas apuestas o de trazar unos recorridos. Y propiamente digamos que esta conversación del día de hoy estaría enmarcada más en una apuesta por una formación de docentes desde una perspectiva crítica que desde una perspectiva técnica, que creo yo va muy en consonancia con el formato que han propuesto para esta jornada y que va un poco más allá de la capacitación, o que más bien si lo decimos de manera más radical no tendría nada que ver con la capacitación, ¿sí? La capacitación está más encaminada a desarrollar un conjunto de capacidades o habilidades para aquellos que no las tienen, y en este caso yo parto de la idea de todo lo contrario. Somos maestros e investigadores, somos docentes universitarios, tenemos unos conocimientos, unas habilidades, una práctica que nos autoriza para hablar, una experiencia que nos permite nombrar unos asuntos. Entonces no es propiamente una jornada de capacitación, no hay nadie discapacitado en este auditorio en términos pedagógicos, sino todo lo contrario, con unas habilidades y un potencial para hacer esa conversación entre teoría y práctica, entre eso que nos ocupa cotidianamente, ¿sí? Entre eso que podemos nombrar de alguna manera o podemos no nombrarlo, pero que eso no niega que tengamos esa formación y estemos, digamos que desarrollando ese conjunto de prácticas de nuestro quehacer. De igual forma, esta perspectiva crítica pues propende por una combinación de una formación disciplinar y pedagógica. No es solamente una formación disciplinar, no se me lea como que estoy en contra de una formación disciplinar, todo lo contrario. Pienso que ese es el objeto nuestro, somos enseñantes de algo, de una disciplina en concreto, de unos objetos de estudio claros que nos han permitido, digamos que acceder a estas prácticas de formación. Pero es necesario también hacernos unas preguntas en torno a eso que enseñamos, con quiénes trabajamos, en dónde lo hacemos, qué implicaciones tienen nuestras decisiones, que aparentemente son tomadas neutralmente, ¿sí? ¿Cuáles pudieran ser esas apuestas que subyacen allí cuando seleccionamos, por ejemplo, un estudio de caso como una estrategia metodológica para trabajar con los estudiantes y no seleccionamos, por ejemplo, un quiz o un informe de lectura? ¿Eso qué implicaciones tiene en la forma en que el otro aprende, en la forma en que el otro se relaciona con el conocimiento? Entonces es interesante como en ese sentido ir haciendo esta conversación, teoría, práctica también, no solo que la teoría nos informe, nos determine, nos prescriba, sino que a la vez seamos también capaces de hacer esta conversación con algunos elementos nombrados por otros. Seguro que les ha pasado cuando están leyendo un texto, dice, ¿cómo es capaz este autor de decir eso que yo estaba pensando
de manera igual y que no había sido capaz de poner en esas mismas palabras. Entonces, digamos que uno de los propósitos de este encuentro y de esta perspectiva es justamente tratar de aproximarnos a esos lenguajes y de compartir esas experiencias y de nombrarlas. Igual al tema de los desafíos del quehacer docente, nos hubiéramos podido, digamos que aproximar desde distintos temas o distintos ángulos. Sí, inclusive cuando yo estaba pensando en preparar esta conversación, pensaba yo, bueno, podemos hacerlo partiendo de un asunto de la evaluación, porque la evaluación es uno de los grandes desafíos que también tenemos en nuestro quehacer, o pudiéramos pensarlo desde la población que atendemos o con la que trabajamos, pudiéramos pensarlo desde las características de los estudiantes, también allí habría una entrada a este asunto de los desafíos, desde las políticas educativas. También pudiéramos mirar este asunto de políticas educativas institucionales, nacionales, internacionales, cómo tiene lugar también en el aula de clase. Sí, un asunto, digamos que aparentemente sencillo, como una directriz de la OCDE un par de décadas atrás, de un asunto de flexibilidad curricular, cómo tiene implicaciones en la cotidianidad y cómo tiene implicaciones en el aula, cómo ha pasado por políticas nacionales, cómo ha pasado por políticas institucionales, cómo los programas se ven afectados y cómo también esa flexibilidad se vería reflejada en el aula de clase. Entonces digamos que toda esta conexión, todo este entramado que se viene dando, pues son maneras en las cuales nos pudiéramos aproximar a esos desafíos también, o pensarlo desde la teoría de un profesional reflexivo, o pensarlo también desde, qué sé yo, asuntos de calidad de la educación que están tan de moda, o pensarlo desde las competencias. Y digamos que desde cada una de estas aristas pudiéramos hacer una aproximación a lo que son estos asuntos de los desafíos del quehacer docente en contextos de educación superior. La propuesta que yo les hago en el día de hoy es que, digamos, lo aproximemos desde una entrada que empezamos a pensar en un colectivo que fue producto de una investigación que tiene que ver propiamente con la lectura de contexto. Es una entrada un poco particular que iremos mirando y desarrollando sobre la marcha y conversando sobre ella acerca de qué significa este asunto de la lectura de contexto. Y un poco como para tratar de entender de dónde viene este asunto, cuál es la relación que vemos entre los desafíos del quehacer docente en contextos universitarios y la lectura de contexto, me voy a permitir leerles un párrafo largo, ¿sí? A ver si allí encontramos como algunos elementos en los cuales pudiéramos anclar esta conversación. Y tiene que ver con que la educación, como toda construcción social, no es neutral ni es ingenua. Se corresponde con unos propósitos y unas interacciones de formar individuos mediante un conocimiento determinado para contribuir a un tipo particular de sociedad. Esta se encarga de perpetuar las condiciones sociales existentes o de promover condiciones nuevas que permitan generar a su vez otras condiciones más equitativas con mayores posibilidades para todos. La docencia, como un ejercicio de formación y una mediación de diversas relaciones que constituyen el acto educativo, se enmarca de igual forma en dichos propósitos, en tal o cual contexto. En este sentido, es importante señalar que la formación demanda una lectura de contexto y, si se quiere, de comunidad, y por tanto requiere de la participación de los actores en el proceso educativo y el lugar que ocupan como miembros de una sociedad. Esto hace que la formación adquiera un carácter de situada, de contextualizada, que atienda a su vez a que el conocimiento es un conocimiento situado, que se recrea en una situación y contexto determinados y que por tanto demandaría experiencias situadas en contextos específicos de realización. Entonces aquí la idea con esto es señalar un poco la importancia del contexto y la interrelación entre estos asuntos de docencia, contexto y por qué una mirada sobre esta relación propiamente dicha de situar la docencia y el quehacer nuestro en unos contextos específicos. Vamos a mirar entonces ahora como a hacer unos mínimos
digamos que acuerdos o un punto de partida como negociación de significado, pensando en este asunto de qué es un contexto. ¿Sí? Y creo que lo primero que pudiéramos pensar, o la primera propuesta que me gustaría hacerles, es pensar el asunto del contexto no solamente como un espacio físico geográfico, sino como una situación donde un conjunto de acontecimientos se llevan a cabo o suceden, ¿sí? Y donde el lugar que yo tengo es un lugar central, y donde lo que yo hago en ese contexto también tiene unos impactos o unos efectos particulares en la manera como ese contexto se vive, se lleva a cabo. Pudiéramos pensarlo entonces en ese sentido, como está propuesto en la primera viñeta, como un conjunto de circunstancias o de hechos que rodean un evento o una situación. Y puede que no lo rodeen, puede que a su vez lo constituyan. ¿Sí? Esos eventos y esas circunstancias pues se constituyan propiamente en lo que es un contexto particular. También pudiéramos pensarnos el contexto como una unidad de análisis, como eso donde uno centra la atención, donde se focaliza, donde mira, como lo que toma como punto central para observar o para indagar. Y en ese sentido pudiéramos pensar que el contexto o esa unidad de análisis no está compuesta solo por un elemento o por una capa, sino por múltiples elementos, y que un contexto se constituye a su vez o puede estar constituido a su vez de otros contextos que lo conforman o que lo rodean. Tenemos el caso allí en la presentación de cómo el contexto rural puede estar también, digamos que relacionado, o puede implicar también otros contextos como el social, el histórico, el cultural. Entonces, en este sentido, si me permiten la expresión, sería como pensarnos en este asunto del contexto como en una cebolla, ¿sí? Compuesta por capas, que no se sabe si se quitan las capas, si deja de ser cebolla, ¿cierto? Las capas se constituyen a su vez, pero podemos tener allí como una relación autónoma de cada capa, pero también relacionada interdependiente para formar esa capita que sería, o esa piecita que sería propiamente la cebolla. Con un aula de clase ocurre lo mismo. ¿Sí? Si pudiéramos pensar en múltiples elementos de una aula de clase, ¿qué elementos evocaríamos en este sentido de ver el aula de clase como un contexto? Hagamos por un segundo el ejercicio, no tenemos que compartirlo si no quieren, pero pensar en esta idea de relación de distintos elementos o de distintas capas en términos de un aula de clase como contexto. Sí. Gracias. Buenas tardes. Todo lo que la doctora hablaba, pues yo lo imaginaba desde dos universidades, un minuto y otra universidad en la cual trabajo, que es la Universidad de Cundinamarca. Las dos son muy diferentes, entonces pensaba en los contextos, empezando en la parte geográfica, que después la doctora dijo que es como que no mencionáramos solamente esa parte, pero a mí sí me parece muy importante, porque las personas que vienen de la Universidad de Cundinamarca son personas que vienen de un ambiente rural, en su mayoría de veredas, gente que está alrededor, y pues el análisis que tengo de las dos universidades son muy diferentes, ¿no? Porque esta universidad cuenta con recursos también muy diferentes a la Uniminut, de pronto un poco más escasos, entonces eso también entra a formar parte de ese contexto. Las creencias que tienen estos muchachos, la forma como se comportan es totalmente diferente a la gente de aquí de la ciudad. Allá hay muchachos que vienen desde Bogotá y su forma de actuar es muy diferente, empezando porque aquí en Bogotá tienen mayores oportunidades, mayores recursos en la parte de aprendizaje. Entonces, la forma, bueno, de actuación, el contexto del mismo salón, la forma también como uno, el trato de uno como docente, no es que varíe, pero sí noto que sí. Que sí varía. Sí varía, exactamente, sí necesariamente hay un cambio entre uno y otro. Entonces me parece que el contexto sí tiene que ver también en la forma de actuar hacia los estudiantes, dependiendo también como esas variables, claro, tanto de recursos físicos, de la parte geográfica, de su forma de pensar,
bueno, hasta la forma de vestir también son bastante diferentes algunos de ellos. ¿De qué facultad? ¿De qué programa? Ingeniería industrial. Cuando intervengamos compartamos como el programa desde el que está hablando, que eso también le aporta unos elementos para entender el contexto. Me quedo con esto. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, IBPN, Ciencias Bíblicas. Aquí también en la enseñanza de la Sagrada Escritura también hay otros contextos. Y los otros contextos es que vienen personas de diferentes denominaciones religiosas. Por lo tanto, pienso que también las creencias y como ellos han elaborado un conocimiento acerca de la Sagrada Escritura, eso también son contextos diferentes, son diferentes pensamientos y eso es lo que hay que tenerlo bastante en cuenta. Claro. ¿Puedes repetir? Claro. Bueno, algo más que me faltó mencionar es desde las asignaturas mismas, es diferente. En la Universidad de Cundinamarca yo estoy en Ciencias Básicas, que es toda la parte matemática, y aquí pues es un poco más en teórico, estoy con calidad, con logística. Entonces, desde ese punto de vista también hay una parte como de presión mucho mayor en la matemática, ¿no? No sé bien, tal vez por todo lo que los docentes nos enseñan desde la primaria. Claro, sí, agradezco el comentario, y, igual que el tuyo. Eso me da pie para hacer un par de anotaciones. Una, no es que no piense que el contexto no tenga nada que ver con lo geográfico, ¿sí? Y lo físico, sí, pero no exclusivamente. Sí, un contexto no es únicamente una región, un contexto no es solamente un territorio, aunque quienes han avanzado más en estudios sobre el territorio dicen el territorio tiene un alto componente simbólico, y cuando piensas en territorio no piensas solamente en una extensión de tierra, ¿cierto? Entonces casi que la invitación, y justamente un par de años atrás trabajábamos en un diplomado con el Ministerio de Educación Nacional para formación de docentes en las regiones, en un diplomado de territorios y subjetividades. Y había como estas dos perspectivas, una perspectiva de aproximación a la formación desde las teorías del territorio y otra desde las teorías de la lectura del contexto y el conocimiento situado. Entonces es interesante porque eso nos permite hacer como la aclaración de que no, sí es geográfico y físico, pero no solamente geográfico y físico, está cargado de todos esos otros valores, connotaciones, creencias, si se quiere lo cultural, lo social, lo histórico, lo ético, lo estético, lo político, que entrarían allí también a conjugarse, y que si bien están en relación con lo físico y lo geográfico, no son exclusivamente esas características físicas y geográficas. También me parece importante anotar este asunto en relación, y es que digamos que cuando vemos estos territorios o estas regiones, digamos que o estos otros contextos o los diferentes contextos, digamos que tenemos una actitud y una forma de leer cada uno de esos contextos. Lo digo desde, digamos que la experiencia particular, y me disculpo por traer algunos ejemplos del lugar donde yo trabajo y de mi historia académica y personal sobre esto, pero son los que mejor conozco y los que mejor puedo criticar, y de alguna manera de los que mejor podría hablar en este caso. Y es que hay, digamos que un imaginario que circula en los docentes, que un programa, pongamos un programa de la Facultad de Educación cercano, que yo conozca, por decir algo, licenciatura en Ciencias Naturales, es un programa para Medellín, pero es un programa distinto para las regiones. ¿Por qué para las regiones sería un programa distinto? Porque leen menos, porque tienen acceso a menos tecnologías, porque si en Medellín se ven todos los días, en las regiones se ven cada 8 o 15 días. Digamos que se va creando un imaginario de por qué estas personas pertenecen a ciertos contextos, entonces los contenidos van a ser distintos, van a ser para esos contextos, y nos creamos imaginarios como estos, ¿cierto? Leen menos,
no tienen acceso a recursos, entonces no les puedo poner ejercicios de investigación o propuestas de indagación, y allí vamos creando, digamos que a partir de esta relación con los contextos, unos imaginarios que van teniendo implicaciones en la formación del otro. Entonces habrá unos licenciados en ciencias naturales que no tengan acceso a los contenidos que los demás tuvieron acceso, a desarrollar esas habilidades, por ejemplo, de búsqueda de información, de indagación, de perspectivas críticas, porque es que cuando se van a reunir, es que los trabajos en equipo son muy difíciles. Entonces, cómo también con estos contextos nos vamos relacionando de una manera distinta, dependiendo también de los imaginarios que se van creando en nosotros. Entonces ahí, digamos que sería importante esta consideración de, bueno, ¿cuál es mi lugar también en este asunto? Ahora, habría que proponer también aquí, digamos que algunos elementos para la discusión que son importantes, y es, bueno, habría que calcar o llevar literalmente los programas que están en una sede central a la otra, o habría que hacer allí una transición y mirar qué es lo que sucede en esos otros contextos o territorios para pensar también cómo conciliar entre eso que hemos determinado que es importante en un programa, pero también lo que los estudiantes necesitan allí, o lo que allí se presenta. Entonces es bien interesante esa relación desde esa perspectiva, y agradezco las dos observaciones que acaban de hacer. En ese sentido, pues me parecería importante plantear qué sería eso de lectura de contexto. ¿Sí? Cuando pensamos en cómo podemos leer un contexto, ¿en qué podríamos pensar propiamente? Sí. Yo creería que desde la misma realidad de cada estudiante, creo que desde ahí la lectura que se haga es fundamental como docente. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Germán Sarmiento del Centro Progresa, y a la pregunta que hacía la doctora, considero que el tema de revisar la realidad o analizar la realidad del estudiante es fundamental en lo que es determinar un contexto. Si uno se pudiera pensar lo que pasa en un aula de clase, uno no puede decir que, o desde como lo vivimos, que hay un contexto, sin que hay muchísimos contextos en tantas realidades de cada estudiante hay. Si uno mira la diversidad, por lo menos a nivel de la universidad Uniminuto, uno tiene estudiantes de toda índole, en el sentido de credo, en el sentido de clase a la que pertenece, en el sentido de realidades, edades, condiciones de vulnerabilidad en algunos casos, y todo eso determina pues que cada estudiante se convierta pues para un reto de análisis y de lectura apropiada en un contexto para brindar una mejor herramienta y algo que buscara uno como un estándar que pudiera de alguna manera acomodarse a todos para aterrizar un contenido. Es muy importante de determinar en ese sentido. Gracias. ¿En qué más pensaríamos si pensáramos en este asunto de leer un contexto? Digamos que ahora si alguien llega aquí y nos pone la tarea de irnos a leer un contexto, ¿qué se nos ocurriría que podríamos hacer? Además de enojarnos y decir, mire, yo no voy a hacer eso, no tiene ningún sentido. Además de eso, ¿qué creen que podríamos hacer? Sí. Carlos Lazo, del trabajo de ingeniería. Mi labor es enseñar lo que más bien los estudiantes aprendan cómo se diseñan sistemas de apoyos para las comunidades. Entonces, pues yo lo aprendí trabajando 30 años. Hice proyectos grandes para el Banco Interamericano. Y entonces me pareció que lo que yo tenía que hacer era este tipo de cosas para que ellos aprendan. Los contextos van a ser diferentes para todos. Entonces hago grupos, envío a la gente fuera a todas